Juan capítulo 13, versículo 1 al 8. Voy a leer la versión internacional. Juan capítulo 13, desde el versículo 1 al 8. Dice: era el día antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y regresar al Padre. Mientras estuvo en el mundo siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión mostró su amor al máximo. Estaban comiendo, el diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo y sabía que había venido de Dios e iba a regresar a él. Mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Luego echó agua en un recipiente, empezó a lavarle los pies a sus seguidores y les secaba los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando estaba por lavar los pies de Simón Pedro, este dijo: Señor, ¿tú vas a lavar mis pies? Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: tú nunca vas a lavarme los pies. Jesús le respondió: si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. Oramos. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre, Señor, nos habla, siempre nos direcciona, siempre deja al descubierto, Señor, las cuestiones a cambiar en nuestra vida. Te pedimos que seas vos hablando a cada corazón, a cada situación, a cada mente, Señor. Yo desconozco cómo cada uno de mis hermanos, de los oyentes, está en este momento, pero sé que vos conocés a detalle y en profundidad todo lo que hoy estamos atravesando, todo lo que piensa nuestra mente, todo lo que piensa nuestro corazón, y tu palabra es la que puede exponer, Señor, todo lo que está ocurriendo en esta hora. Te pido que nos hables, Señor, que tu Espíritu Santo sea ministrando nuestro corazón. Te pido que me des gracia, unción y autoridad para predicar lo que me diste, Señor, y aún lo que no está escrito, Señor, que seas vos hablando a nuestra vida. Padre, queremos escucharte y queremos oír atentamente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Leo desde el versículo 6 al 8. Cuando estaba por lavar los pies de Simón Pedro, este dijo: Señor, ¿tú vas a lavar mis pies? Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: tú nunca vas a lavarme los pies. Jesús le respondió: si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. Le puse como título al sermón de esta noche: mañana puede ser. Mañana puede ser. Soy consciente de que las situaciones que enfrentamos a diario o situaciones del pasado siempre nos dejan alguna pregunta o varias preguntas. Solemos preguntarnos el porqué de ciertas situaciones, el porqué de ciertos resultados. Solemos preguntarle a la vida o a Dios porqué de muchas cosas que fueron aconteciendo a nosotros, a los de nuestro alrededor. Siempre en situaciones determinadas surgen preguntas específicas. Y desde muy pequeño aprendemos a preguntar, ¿no? Todavía no entramos en esa etapa con Alenka, sé que va a llegar en algún momento. Esa etapa donde todos preguntan. Muy bien, se ve que la pasó. ¿Por qué? No, y eso no. ¿Por qué? Y por tal cosa. ¿Y por qué eso? ¿No? Bueno, hasta que uno dice basta. Creo que de ahí surge esta famosa respuesta: porque yo lo digo y punto, ¿no? Para ganar esa batalla, pero después se traslada toda la vida. Digo, siempre estamos buscando una respuesta que satisfaga de alguna forma nuestra curiosidad o que nos encauce en un comportamiento. Siempre tenemos la necesidad de encontrar una razón lógica a lo que vivimos para que nuestra vida pueda sentirse mejor, sentirse tranquila. Y qué feo o qué difícil es cuando no encontramos argumentos, respuestas o un discurso que satisfaga esa pregunta. Cuando preguntamos y del otro lado no se escucha absolutamente nada. Cuando encaramos, cuando hablamos a Dios y aparentemente Él no dice nada. Y en este texto se da algo muy particular, porque Jesús le dice a Simón Pedro: ahora no entiendes lo que estoy haciendo.
Ahora tu mente no va a entender lo que estoy por hacer o lo que ya estoy realizando, pero le dice, te aseguro, pero te digo que lo vas a entender después. Quizás hoy no tenés una respuesta específica a tu problema, a esa curiosidad de vida, pero mañana puede ser. Mañana lo más probable es que sí la tengas. Mañana lo más probable es que pueda ser respondida de manera satisfactoria tu pregunta profunda, la inquietud del corazón. Y quiero que veamos juntos, más allá de las respuestas concretas que intentan demandar nuestros por qué, quiero que veamos cómo podemos traer calma a nuestra vida a través de lo que Dios nos ofrece cada día. A través de lo que Dios siempre pone a disposición de nuestra vida cada día. Que podamos calmar nuestro porqué, que podamos calmar nuestro pensamiento, que pueda aquietarse nuestro corazón. Y lo primero que vamos a ver es que podemos tener calma porque siempre nos encontraremos con su amor eterno. Porque siempre nos encontraremos con su amor eterno. Qué difícil es no entender el porqué de las cosas. Qué difícil es no entender por qué pasamos ciertas adversidades, por qué nos suceden ciertas cosas, por qué la vida no pudo darnos un poquito algo mejor. Me he preguntado un montón de veces y le he preguntado a Dios cuando Dios me llamó, ¿por qué tuvo que esperar tanto tiempo para hablarme? ¿Por qué tuvo que esperar que cometa equivocaciones, que haga cosas que no tenía que haber hecho para después de eso hablarme? Y era algo que en el momento de donde Dios me estaba hablando fue lo primero que quise preguntarle. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿No? ¿Por qué no me hablaste antes esto? ¿Por qué no me avisaste antes? ¿Cuántos errores habremos cometido y en la que uno dice, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué Dios no me habló antes? ¿Por qué Dios no intervino antes que ocurra esto? La sensación es que de pronto Dios no respondió de la manera que queríamos. Y hay una inquietud y hay algo que no nos deja estar tranquilos. ¿Por qué? Porque claramente necesitamos respuestas que nos calmen, ¿no? Necesitamos sentirnos que para todo lo que nos acontece hay un porqué. Che, ¿y por qué esto? No, por tal cosa. ¿Y por qué esta situación? No, por esta, ¿no? Y en donde no tenemos una respuesta, Dios sabrá, ¿no? Es que la respuesta nos calma, la respuesta aparentemente nos da una mayor estabilidad emocional, social, espiritual. Pero claramente todavía muchos de nosotros podemos llegar a tener respuestas sin contestar. Cuando los discípulos ven al ciego de nacimiento, era conocido ese muchacho. ¿Por qué? Porque todos sabían su historia, porque todos sabían lo que le había pasado. Y la pregunta obligada era, ¿qué habrá hecho? La pregunta obligada es decir, ¿qué habrá hecho o qué pasó para que esté así? Y en aquellos tiempos que se creía que la enfermedad era producto del pecado, la pregunta obligada fue, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o pecaron sus papás? Porque era la pregunta obligada. Ahora, fíjense lo absurdo de la pregunta. Porque la pregunta no intentaba darle solución al problema. La pregunta no intentaba mostrar una mayor espiritualidad. Solo era buscar un culpable. ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás? La pregunta de los discípulos no andaba, no buscaba, no escarbaba en la solución. No pretendía darle una solución al ciego. Solo era satisfacer una curiosidad. Encontrar un culpable. Y lo que pasa muchas veces es que nuestras preguntas a Dios no intentan solucionar el problema, intentan buscar culpables. Intentan buscar quién tiene la responsabilidad, ¿no? Y estamos a veces y algo se rompió y está lenca y está preta. ¿Quién fue?
rompió la planta? Claro, y que muchas veces nuestras preguntas que surgen de las vivencias de vida no intentan dar solución, solo intentan buscar culpables. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasa? ¿O por qué esta situación? ¿Quién fue el culpable? Y los discípulos dicen, Señor, no dicen, Señor, ¿podés sanarlo? Señor, ¿no querrá este hombre que te acerques y toques, Señor? Y si oramos juntos para que sea sano, no buscaron la solución. Solo buscaron ahondar más en el problema. Y guarda con esos hermanos que camuflan de consejo la búsqueda de culpables. Porque no se intenta echar responsabilidades, sino intentar dar solución. Pero siempre la pregunta estaba. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, seguime, y de pronto estaba Juan, Pedro le pregunta, ¿y él qué onda? Y Jesús le estaba hablando a Pedro, Pedro, seguime. Y Pedro lo ve a Juan y dice, ¿y él? ¿Qué va a hacer él? ¿Y a vos? Y Jesús le dice, ¿y a vos qué te importa? ¿No? Porque esa fue la pregunta. Y ahí, Señor, eso no podemos poner en la Biblia. Bueno, pongamos, ¿y a ti qué? ¿No? Tal cual. Y Jesús le dice, ¿y a vos qué te importa? Y si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese, yo te estoy diciendo a vos, seguime. Y creo que a veces las preguntas también buscan eso. Ok, Señor, gracias por lo que me vas a dar. Pero ¿y fulanito? Señor, gracias por lo que me hablaste. Pero ¿y fulana qué va a pasar con ella? ¿Cuál es el problema? No, pero ¿qué le vas a dar a ella? Porque digo, ¿será más grande que lo mío? ¿Cómo es? Y constantemente estamos haciendo preguntas a veces sin sentido. El ladrón de la cruz preguntándole a Jesús, ¿por qué no te salvás a vos mismo? ¿Por qué no te salvás a vos mismo? ¿Por qué no pensás un poco en vos y te olvidás de tu familia, te olvidás de los tuyos? Pensá en vos, querete un poco más. ¿No? Dejá de pensar en los demás y querete vos. ¿Por qué no te salvás a vos mismo? Y parece ser que constantemente estamos buscando responsables. ¿Qué habremos hecho? ¿Qué habrá pasado? Cuando nuestras preguntas, en medio de esas preguntas sin respuestas, podemos tener calma. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a encontrar con su amor eterno. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Desde antes que nacieras y hasta el último de tus días y más, con amor eterno te amo. Y me encanta el versículo 1 de lo que leímos, del texto que leíamos recién. Dice, era el día antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y regresar al Padre. Mientras estuvo en el mundo, siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión mostró su amor al máximo. Digo, piensa un poco, Jesús sabía todo lo que estaba por venir. Jesús sabía todo lo que estaba por pasar con sus discípulos. Jesús sabía la crisis que iba a tener Judas. Jesús sabía la crisis que estaba por atravesar Pedro, la crisis de sus seguidores, lo que se iba a hablar, la negación. Jesús sabía exactamente todo lo que venía. El castigo, los latigazos, Barrabás suelto. Jesús sabía todo lo que estaba por pasar. Dios sabe lo que nos está por pasar. Dios sabe lo que estamos viviendo. Pero me encanta que antes de todo eso, antes de todo lo que venía, una situación que claramente le dice a Pedro, no vas a entender lo que voy a estar haciendo, pero después lo vas a entender. Hoy no lo vas a entender. Pero antes de toda esa frase increíble que dice la Biblia, les amó. Y cuando estemos buscando culpables, cuando estemos buscando quién
quién fue la persona o qué hizo de esta situación. Cuando no encontremos respuestas, recordemos siempre que el Señor nos está amando. Que el Señor, antes de permitir cualquier situación en nuestra vida, por sobre todas las cosas, nos ama con amor eterno. Nos está amando frente a cualquier situación que Dios haga o permita en nuestra vida. Siempre, siempre nos va a estar amando. Siempre nos va a estar amando. ¿Cómo Él puede pensar lo peor para nosotros? Nunca. Entonces podemos tener calma porque siempre nos vamos a encontrar con su amor eterno. Pero también podemos tener calma porque siempre nos encontraremos con su propósito mayor. Dice el versículo 3, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. No podemos dimensionar el propósito mayor a simple vista. No se puede. No se puede dimensionar el propósito mayor a simple vista. Porque el propósito mayor es eterno. Porque no nos alcanza este día o esta hora para poder dimensionarlo. Porque Dios es el creador de los propósitos eternos y hace todas las conexiones que tiene que hacer. Y a veces no pensamos en eso. Y a veces nos cuesta dimensionar. Lógico, ¿por qué? Porque es eterno, excede el razonamiento de nuestra cabeza. Digo, tuvo que hacer que mi abuelo conociera a mi abuela en el Paraguay, que se enamoraran, se casaran, que tuvieran hijos, que nazca mi mamá, venirse para Buenos Aires para que mi mamá en Buenos Aires conozca a un muchacho que estaba en el ejército. Se conozcan, se enamoren, se pongan de novios, se casen y tengan hijos. Tuvo que hacer que mi papá fallezca con 36 años de un paro cardíaco para que mi mamá desesperadamente se abrace a la iglesia. Tuvo que hacer que un pastor, que una iglesia con el mismo misionero que abre acá, Bernard Kniesel, sienta de abrir en Ballester una iglesia. Que llamen a mi pastor, que pastoree tantos años, que nos pastorea a nosotros, que vive una vida de santidad para que podamos tener un buen ejemplo. Que ponga líderes, que su hija se enamore de un muchacho de La Plata llamado Daniel Coate y venga. Tuvo que hacer tantas conexiones para que gente me discipline, para que me enseñen, para que me prediquen, para que pongan líderes sobre mí, para que después de muchos años pueda estar pastoreando aquí. Se da cuenta cómo excede el propósito eterno nuestras vidas, cómo no podemos buscar culpables porque siempre nos vamos a encontrar con un propósito mayor. No podemos leer solo un fragmento de lo que hoy estamos viviendo porque claramente nuestra devolución va a ser incorrecta, porque claramente podemos hablar desde una óptica equivocada. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el panorama completo. Jesús sabía el panorama completo. Jesús sabía que Él tenía que volver al Padre. Ese era el plan, eso era lo que habían acordado. Vino a esta tierra, amó a sus discípulos y eso lo dice la palabra. Los amó, les dio lo mejor. No perdió a ninguno. Y sabía que tenía que volver. Nuestras preguntas terrenales, las preguntas a nuestras situaciones siguen siendo respondidas con voz eterna. Nuestras preguntas tan humanas y terrenales siguen siendo respondidas siempre con un plan mayor. Es que no dimensionamos lo que Dios puede estar haciendo. No dimensionamos a quién es el que retamos porque corre en la iglesia. No dimensionamos
Pero bendito sea ese plan mayor. Podemos tener calma. ¿Por qué? Porque nuestra vida es parte de un propósito mayor. Siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito mayor detrás de tu problema, detrás de tu aflicción. Siempre que Dios permita algo en tu vida, como decíamos la semana pasada, es para perfeccionarte. Es porque somos parte de un plan mayor, de un propósito mayor. Y por sobre todas las cosas, de saber que un día estaremos con el Señor. De saber que un día dejaremos esta tierra para convertirnos en la iglesia gloriosa. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con esta palabra. No dice anímense unos a otros, che, el dólar bajó. Che, el año que viene hay 4 feriados puente, vamos. Mire, no sabemos cómo termina el año, pero ya tenemos los feriados del año que viene. A lo importante, hermano, a lo importante. Eso dice la Biblia. Dice, aliéntense los unos a los otros. ¿Con qué cosa? Con esto, che, ¿sabes que un día vamos a estar con el Señor? ¿Sabes que el Señor viene pronto? ¿Sabes que un día los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros también? Nos vamos a ir, vamos a ser arrebatados y vamos a estar con el Señor para siempre. El propósito mayor. El propósito que hace que nuestro hoy sea tan pequeño, que nuestra vida hoy sea tan pequeña frente a ese propósito mayor. Podemos tener calma porque siempre nos encontraremos con su propósito mayor. Ahora, podemos tener calma porque siempre nos encontraremos con su obrar multiforme. Podemos tener calma porque siempre nos encontraremos con su obrar multiforme. Dice el versículo 6 al 8 del texto principal. Cuando estaba por lavar los pies de Simón Pedro, este dijo, Señor, ¿tú vas a lavar mis pies? Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo, tú nunca vas a lavarme los pies. Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. Pedro se niega rotundamente a que Jesús le lave los pies. Era la costumbre de la época que los esclavos de la casa eran los encargados de limpiar los pies, lavar los pies de la visita, ¿no? El dueño de casa disponía de alguno de sus esclavos para que al llegar la visita puedan lavar sus pies. Llegaron a la cena, se sentaron todos, nadie quiso lavar los pies de otro. Claro, era hablar de inferioridad, ¿no? Pero Jesús toma la actitud, se levanta y comienza a hacerlo. Ahora Pedro dice, no me vas a lavar los pies. No me vas a lavar los pies porque claramente vos no podés hacer eso. Vos sos el maestro, vos sos Cristo, vos sos Jesús, vos sos la respuesta. Vos sos el que admiramos, vos sos el que aprendemos, vos sos el que hace los milagros, nosotros vamos atrás. Vos no podés hacer eso.
Digo, Señor, ¿cómo vas a hacer eso si estuviste hace unos días alimentando a la multitud? Por favor, qué vergüenza. Señor, no te preocupes. Señor, esa no es la forma en la que vos lo tendrías que hacer, no es lo correcto. Y de alguna forma estructuramos a Dios. No, ¿cómo Dios va a hacer eso? Claro. No, Dios si obra va a obrar de las formas que conocemos, de la forma que sabemos. No me hables de que Dios obra de otra manera. No me hables de que Dios puede hablarme a través de otras personas o otros métodos. No, es que Dios nunca podría hablarme a través de una publicidad. No, es que Dios nunca podría hablarme a través de una calcomanía. No, ¿qué es eso? Y estructuramos a Dios en cómo Dios tiene que obrar en nuestra vida, en cómo Dios tiene que hablarnos, cómo Dios tiene que hacer que llegue el milagro. No, mira, Señor, te lo explico, es fácil. Si alguien está enfermo, vos lo sanás y el médico se sorprende y el testimonio se cuenta. Así funciona. No, Señor, te cuento cómo es la cosa. Si hay una deuda, haces que aparezca plata en la caja y se saldó la cuenta. Así funciona, Señor. Y parece ser que, queriendo que el Dios de los imposibles sobre, le ponemos los requisitos fundamentales. Requisito 1, Señor, que los billetes por favor vengan lavados y perfumados. Requisito 2, que no sean numeración chica porque no me los aceptan. Que sean casi nuevos porque el cajero cuando los quiero depositar me los devuelve. Requisitos para el pastorado. Claro, o sea, Señor, si pueden venir sellados por el cajero, del banco, mejor. Si los pueden traer a casa, mira, mañana me voy a levantar tarde porque estoy con dolor de cabeza, así que entre las 10 y las 12 podés venir, que venga tu milagro, que toque el timbre, Señor, que me avise. ¿Sí? O sea, está bien, lo estoy llevando al absurdo, pero creo muchas veces que hacemos eso. Creo muchas veces que le decimos a Dios cómo tiene que hacer. Intentamos a Dios mostrarle bajo qué estructura sería bueno el milagro. Y Pedro diciéndole, no, Señor, vos no me vas a lavar los pies. Vos no vas a hacer esto conmigo. Vos no vas a tocarme de esa manera. Vos no vas a acercarte a mí de esa manera. No, Señor. Yo te respeto, te amo, Señor. No tenés que hacer eso. Y Jesús diciéndole, Pedro, si yo no lo hago, no vas a tener parte, no vas a ser de los míos. Jesús diciéndole, Pedro, déjame hacer las cosas a mi manera. Déjame hacer las cosas a mi forma. ¿Por qué nos cuesta tanto dejarle a Dios ser Dios en nuestra vida? ¿Por qué nos cuesta tanto, si hemos decidido entregarle nuestra vida a Dios, por qué nos vamos ajustando o por qué vamos ajustando nuestra fe a parámetros humanos? Mientras más podemos explicar de Dios, parece que mejor funciona la cosa. Y no estoy diciendo que mientras menos entendemos es mejor, no. Nunca vamos a llegar a conocer en profundidad a Dios, nunca, hasta ese momento donde estemos ahí. Pero que nada de lo poco que conocemos de Dios en el transcurso de nuestra vida pueda estructurar el obrar de Dios sobre nosotros. Y uno dice, bueno, pero ya hemos visto el poder de Dios. Señor, tenés que hacerlo de esta manera. Tenés que hacerlo de esta forma. No, y si voy a recibir el don de lenguas, que sea en una reunión donde se ore por eso. Tenía un amigo que Dios lo bautizó jugando en la computadora. No, eso no es bautismo, hermano. Es un ataque de epilepsia por tantas horas frente al monitor. Claro, y pensamos que Dios se va a ajustar a nuestros parámetros. En la Biblia se da una historia muy particular, que es la historia de Elías. Y estaban los profetas de Baal y Elías no llovía hace mucho tiempo, así que Elías les establece un reto y dice, bueno, hagamos lo siguiente, el que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. A ver, no dijo, bueno,
podría haber pedido algo más normal. ¿Alguien vio alguna vez caer fuego del cielo? Sacando en Navidad cuando se prende uno de esos globos, sacando eso. No. Okay. Y Elías la tira súper alta. Bueno, un pequeño reto para el TikTok. El que haga caer fuego del cielo es el Dios verdadero. Y ya sabemos, ¿no?, la historia. Y de pronto los profetas de Baal cortándose, bailando ahí todos. Elías burlándose, diciendo, che, griten un poco más, porque capaz que está en el baño. Así les dice, ¿no? Capaz que está en el baño su Dios y no los escucha, ¿no? Burlándose. Pasa el tiempo, no pasa nada. Elías toma la posta, llama al pueblo, les vuelve a mostrar cómo armar el altar. Pide agua, algo que escaseaba. Y uno sabe que no hay peor cosa que usar leña húmeda para prender fuego. Acá te dijo, tírenle agua a todo. Oró, descendió fuego del cielo, que dice que consumió las piedras. Imagínense la potencia del fuego, que literalmente consumió todo. Tremendo. Se les da muerte y demás, hasta que una mujer amenaza a Elías, que si mañana no tenía su cabeza, ¿no? Así que Elías huye con todo el pavor del mundo a una cueva. Porque claro, lo iban a matar. Y de pronto el Señor se le presenta y dice, ¿qué haces acá, Elías? No, lo que pasa es que... No, pará. Vení. Y me gusta esto porque él dice, salí al monte, voy a mostrarme a vos. Salí porque me voy a mostrar. Y dice la Biblia, vino un terremoto que dice que partía las piedras, pero Dios no estaba ahí. Y después del terremoto, el fuego, ¿no? Pero dice, Dios tampoco estaba ahí. Y uno dice, estaba el terremoto también, Dios, pero vino. Elías había hecho descender fuego del cielo. Vimos caer fuego del cielo. Lo más fácil para Dios era hacer lo mismo. El mismo fuego que cayó podía caer ahí. Y ahí estaba el Señor y cubriéndose. Imagínense cómo, Dios tenía que hacer su entrada. Él podía imponerse, podía haber hecho temblar la tierra y decirle, Elías, acá estoy, ¿no? Y ¡brum! La tierra moviéndose, wow, había sido impresionante. Pero el Señor solo demuestra, ¿no? Hizo temblar la tierra, hizo que viniera un viento recio que partía las piedras, hizo volver a caer fuego del cielo. Pero la Biblia dice que en ninguno de esos lugares estaba Dios. Y de pronto, un murmullo. Y Elías se le puso la piel de gallina y Elías se cubrió porque sabía que Dios estaba ahí. ¿Se da cuenta cómo intentamos ajustar a Dios? Imagínense contando la experiencia, el testimonio. Prefiero contar 1000 veces cómo cayó fuego del cielo al murmullo. ¿Por qué? Porque es más vistoso, porque es más imponente, porque es visualmente más increíble. El murmullo solo lo escuchó él. Pero de pronto ese Dios poderoso actuó en su obrar multiforme. Fue evidente frente a muchos, pero delante de él le dio muestras de poder. ¿Por qué? Porque la tierra, la creación, respondía a lo que su creador le pedía. Entonces le dijo al viento que sople tan fuerte que logre romper las piedras. Y el viento lo hizo. Pero Elías sabía que no estaba el Señor ahí. Y hizo que la tierra se estremeciera hasta el punto de que se sintiera el terremoto. Pero Dios no estaba ahí. Y ordenó que cayera fuego una vez más. Y Dios no estaba ahí. Ahora, ¿saben lo que hizo ese Dios creador, ese Dios increíble? Ese Dios tan hermoso se acercó a Elías y con sus labios habló en sus oídos un murmullo. Es decir, imagínense que el creador del universo, con todo el poder del mundo, redujo su presencia a un murmullo.
¿Por qué a veces queremos nosotros decirle a Dios cómo tiene que obrar? No, Señor, así no lo vas a hacer con mi familia, porque no es la forma, no es lo que aprendimos. No, Señor, así no me lo enseñaron en la iglesia. ¿Por qué ponemos estructuras a Dios? No, es que así no es la cosa, es que así no se manifiesta, así no viene. Y Dios queriendo hacer algo distinto en nuestras vidas, Dios queriendo tocar nuestra vida y nosotros diciéndole que no, porque esa no es la forma en la que Dios tendría que hacerlo. Y tenemos preguntas todavía sin responder, porque estamos esperando, porque seguimos esperando una respuesta conforme a lo que nosotros consideramos correcto. Porque seguimos esperando una respuesta que calme nuestro corazón, que calme nuestro pensamiento conforme a la estructura que tenemos. Digo, si a otro le respondiste, si otro te sintió, no, si otro hizo esto, ¿por qué conmigo? Y es que quizás Dios quiere hacerlo de otra manera con tu vida. Y es que quizás hace rato Dios está queriendo acercar a tu vida y no te estás dando cuenta o no le estás permitiendo el toque. ¿Por qué? Porque esa no es la manera. Porque esa no es la forma en la que Dios lo haría, pensamos. Pero diciéndole, no, no, Señor, vos no vas a lavarme los pies. Yo le digo al Señor, Señor, porque reconozco que tengo estructuras. Reconozco que tengo estructuras. Y cuando oro le digo, Señor, si hay algo que tenés que enseñarme en este tiempo, y eso implica algo a lo cual quizás no estoy dispuesto, Señor, hacémelo saber. Señor, no quiero que una estructura mía me haga perder un mensaje tuyo. No quiero que una estructura propia me haga perder una experiencia espiritual que nunca tuve. No quiero que mi carne, mi mente, mi propia sabiduría me prive de una experiencia espiritual con vos. Señor, lo que tengas que hacer conmigo, no mires mis estructuras, Señor, y te pido que las rompas, porque no quiero nunca encuadrar a Dios. No quiero nunca encerrar a Dios. No quiero nunca sentir que caigo en la rutina excelente y buena de buscar a Dios, arranco orando, leo y Él me responde. No quiero encerrarlo así a Dios. No quiero encerrarlo en el tiempo que oro. No quiero encerrarlo en que tengo que poner un tema lento, esperar 10 minutos y ahí Él me habla. No quiero encerrar a Dios en eso. ¿Desde cuándo tengo que? No, es que hay que preparar el ambiente. O sea, vamos a decirle nosotros a Dios cómo Él tiene que hablarnos. Vamos a decirle a Dios que de pronto, no, es que Señor, primero entramos en calor con una rápida, porque nos cuesta cuando venimos al culto. Después una no tan rápida, pasamos a la lenta y ya en la última, ahí Señor ya estamos para que nos toques, ¿eh? O sea, digo, desde que usted llega al templo, Dios puede tocarle. Desde que usted se sienta en ese banco, siendo las 7 menos 20, menos cuarto, menos 5, Dios puede tocarle, Dios quiere hablarle. Dios no necesita que usted tenga que esperar los 40 minutos hasta que llegue el pastor y predique. Dios no necesita que empiece a sonar los primeros acordes de una canción para tocarle. Es que encerramos a Dios. No, lo que pasa es que todavía no siento. La música me ayuda un poco más. No, digo, son estructuras. No encierra a Dios, no encierre el obrar. Lo que pasa es que hay cosas que no entendemos, claro que no entendemos. Mañana puede ser. Quizás hay cosas que todavía no tienen respuesta, mañana puede ser. Podemos tener calma, ¿por qué?
porque siempre nos vamos a encontrar con su obrar multiforme. Y por último, podemos tener calma, porque siempre nos vamos a encontrar con su dominio eterno y constante. Siempre nos vamos a encontrar con su dominio eterno y constante. No sé en qué momento olvidamos esta premisa tan particular de Dios, esta verdad inalterable de Dios, que el control del mundo está en sus manos. Claro, es que vemos y analizamos la vida con ojos de actualidad, vemos y analizamos nuestros días bajo una mirada propia, crítica, una mirada que ha sido formado por distintos pensadores, por distintas personas, por distintas experiencias, y formamos un pensamiento crítico y un pensamiento en el cual todo se mide y todo necesita tener una respuesta. Pero nos olvidamos en ese afán de crecimiento que sobre todas las cosas Dios sigue teniendo dominio absoluto. Y nos perdemos y nos ahogamos en miles de porqués. Nos ahogamos en miles de preguntas pensando que tenemos un panorama claro de la vida, pensando que tenemos un panorama amplio y claro sobre lo que estamos pasando. Pablo escribía en su carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 13, versículo 12, dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora miramos por espejo oscuro. Claro, es que se usaba, no existía el espejo que hoy tenemos. Así que era el reflejo sobre algún metal que se pulía bastante, así que daba un reflejo pero bien oscuro. Y Pablo dice: esa es la perspectiva y la percepción que tenemos de la vida. Ese reflejo oscuro, no claro, un poco borroso, es la realidad que nosotros tenemos de nuestra vida. Es la mirada que tenemos sobre lo que nos pasa. Es la mirada que tenemos sobre los eventos pasados y sobre los que vengan adelante. De esa manera estamos. Pero va a llegar un día, va a llegar un momento donde vamos a conocer como fuimos conocidos, donde nuestros ojos van a ser abiertos de tal manera que vamos a poder ver claramente. Y es Jesús diciendo: es que hoy no vas a entender lo que voy a permitir en tu vida. Es que no vas a entender este mes por qué te pasó lo que te pasó. No lo vas a entender el año que viene. Yo te prometo que un día lo vas a entender, pero hoy no lo vas a entender. Pero Señor, ¿qué pasó, Señor? Si te servimos, Señor, si estamos dando lo mejor, si creemos en vos, venimos, Señor, nos congregamos, leemos la Biblia, oramos. ¿Qué pasó? Que hoy no vas a entender. Es que lo más probable es que no estés entendiendo por qué te sucedió. Es lo más probable. ¿Por qué? Porque vemos por espejo oscuramente. Porque no tenemos una visión clara del propósito mayor. Pero no tenemos que olvidarnos nunca que todas las cosas, absolutamente todas las cosas, están bajo su dominio. Isaías capítulo 40, desde el versículo 22, dice: Él reina sobre la bóveda de la tierra,
cuyos habitantes son como langosta. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas, una por una, y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza, que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué murmuras? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Con quién entonces me comparan ustedes? ¿Con qué me comparan ustedes? ¿Con la historia de su familia? ¿Me comparan con un dólar? ¿Me comparan con un gobierno? ¿Me comparan con una historia? ¿Con qué me comparan? Dice el Señor. ¿Quién es igual a mí? ¿Por qué refunfuñas? ¿Por qué murmuras? No, es que Dios tendría que haber hecho algo. No, es que Dios claramente tenía que haber obrado. No, es que así no es Dios, así no es la historia, Dios. Y no entiendo por qué me pasa. Y Señor, necesito que me expliques por qué murmuras. ¿Por qué seguís refunfuñando? ¿Quién puede preguntarle algo? ¿Quién puede reclamarle algo al arquitecto de los propósitos eternos? Al que tiene todo el detalle de la construcción aquí. Al que desde el cielo puede ver el paso de los años y el paso de su plan, de tu historia, de tu familia, de tu ministerio, no por los ojos limitados del humano, sino a través del ojo celestial y eterno. Porque la historia se sigue escribiendo. Porque la historia se sigue escribiendo. Quizás mañana no encuentres la respuesta a tu pregunta. Quizás el mes que viene no encuentres el porqué de la situación que viviste. Quizás mañana no sepas todavía por qué pasó lo que pasó en tu casa, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu economía, con tu historia, con tu ministerio. Quizás no encontrás las respuestas mañana a eso, pero claramente hoy, mañana, pasado, el mes que viene y cada día de nuestra vida, en medio de la situación donde nos encontremos, siempre vamos a tener su amor eterno, su propósito mayor, su obrar tan multicolor, tan multiforme. Y un Dios que domina
eternamente. Un Dios que tiene bajo su control cada segundo de este planeta Tierra. Ahora la pregunta es, ¿qué te asusta? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es lo que hace que ocupes tu pensamiento en eso? ¿Qué es lo que te viene preocupando hace unos meses? ¿Por qué estás pensando mal del tu año que viene? ¿Por qué te asusta lo que pase con tus hijos? ¿Por qué? No, es que claro, es que necesito tener respuestas hoy, y es que Dios lo sabe. Pero es que muchas veces no vas a entender la respuesta. Y ahí aplica lo que dice Sofonías. Te mira y cuando le preguntas, calla de amor. Dios, yo no puedo explicarle a Lenka porque hay que vacunarla. Llora, le duele. Lógico. No puedo explicarle porque no lo entiende. Y muchas cosas que va a ir preguntando no va a entenderlas. A su tiempo las va a entender. Digo, seguramente pensabas de chico que tu mamá nunca tenía hambre y que tu papá nunca tenían hambre. Entonces no coman ustedes porque papá y mamá no tienen hambre. Claro. Y así pasábamos la tarde merendando, comiendo el mate cocido, un poco de reviro y a dormir. Claro, porque mamá no tenía hambre. Hasta que uno crece y se da cuenta de la realidad. Pero son acciones de amor que no se entienden en el momento. Son acciones de amor silenciosas. Son acciones de amor que no necesitan explicaciones. Si nosotros que somos malos, si nosotros que somos imperfectos podemos hacer eso, imagínense Dios, ¿cuánto más? ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué te asusta de mañana? ¿Qué es lo que te desespera? Porque no te olvides que frente a lo que hoy vivís, frente a la situación de mañana, Él no deja de amarte. Él está pensando en un plan mayor al que vemos. Él está pensando mucho más ampliamente de lo que nosotros hoy estamos viendo. No lo encuadres, no lo encasilles a Dios. Y si algún día sentís que la situación te desborda, si algún día sentís que ya no hay fuerzas, que ya no sabes para dónde ir, acordate que Él tiene el mundo en sus manos. Acordate que Él tiene tu problema, tu crisis, que Él tiene tus lágrimas, que tiene tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu salud. Que Él te creó, que Él te conocía antes de que tus papás te conocieran. Que Él sabe cuántos pelos tenés en la cabeza. Él sabe tu historia. ¿Qué te puede hacer el hombre? ¿Qué te puede hacer un gobierno? ¿Qué te puede hacer una economía? ¿Con quién vamos a comparar al Señor? Quizás hoy no lo vemos, pero mañana puede ser. Quizás hoy no lo entiendas, pero mañana puede ser. Ahora no te preocupes por si no lo entendés mañana. No te preocupes si no lo entendés a fin de año o el año que viene. No te preocupes, porque desde el día que decidiste darle tu vida al Señor, Él escribe tu historia. Él sostiene al mundo. Pero si Él se encarga cada día de darle de comer a su creación, de hacer llover sobre su creación,
cuánto más tu vida, tus hijos, tu familia, tu trabajo, cuánto más los tuyos. ¿Por qué no estás de pie en esta hora y vamos a orar? ¿Por qué no levantas tus manos? Y haces lo que se denomina la oración líquida. La oración que no lleva palabras, pero que se expresan lágrimas. Porque Él tiene contadas en su redoma tus lágrimas. Porque Él es el que sabe cuánto lloras en tu casa por las noches, cuánto te desespera la situación. Él sabe cuántas veces le pediste por tal cosa y aparentemente no pasa nada. Él sabe cuánto te desespera la semana que viene. Él sabe de tu deuda. Él sabe de lo que pasa con tus hijos. Él sabe lo que está pasando en tu trabajo. Él sabe de tu crisis. Él sabe de tus miedos. Él sabe de tus preguntas. Él conoce tus porqués. Pero hay amor para tu vida. Hay una respuesta que quizás parece tan sencilla y pareciera ser como Dios queriéndose sacar de encima el momento, pero conlleva amor. Es decirte, ¿sabes qué? Hoy no lo vas a entender. Hoy no lo vas a entender. Pero va a llegar el día donde sí. Hoy puede pasar que no entiendas lo que te está pasando, pero va a llegar el momento donde sí lo vas a entender. ¿Qué es lo que te asusta? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que está afectando tu estado emocional? ¿Qué está afectando tu corazón? ¿Qué es lo que está ocupando constantemente tu mente? Es que quizás no lo entiendas hoy. Es que no lo vas a entender hoy. No lo vas a entender hoy. No podés verlo. Pero que te quede claro que te amo. Que te quede claro que yo soy el que cuido de los tuyos. Que te quede claro que yo soy el que camina adelante. Hoy no lo entendés. Hoy te preocupa. Hoy no te da tranquilidad. Pero yo tengo el control de todas las cosas. No se me puede comparar. No hay nadie que se me compare. Yo soy el que le puse nombre a todas las estrellas. Y no falta ni una sola. ¿Qué te asusta? No es que hacemos números y bueno, nos preocupa la situación. No es que ya le di el ultimátum. No es que ya me dieron el diagnóstico. No es que no veo cambios. ¿Qué es lo que te preocupa? Si yo no cambié, dice el Señor. ¿Qué es lo que te está preocupando? Si soy el mismo que te enamoré, sigue siendo el mismo hoy. Lo único que cambió fue tu percepción. Porque yo no cambio, dice Dios. Porque te conozco. Porque desde que venías te conozco. Porque yo sé bien los planes que tengo sobre tu vida. Mañana puede ser. Mañana puede ser. Quizás mañana llegue tus respuestas. Quizás antes de fin de año, antes que lo esperes. Quizás el año que viene. Quizás van a tener que pasar muchos años para que puedas entender el panorama completo. Pero ninguna de esas cosas puede echar por tierra que yo soy el que te cuido. Ninguna de esas cosas puede echar por tierra que yo soy el que cuido tu vida.
soy el que cuido tu familia. ¿Qué es lo que te está asustando? ¿Qué es lo que te está preocupando? No cargues más con eso.